Cordial saludo, mi nombre es Marco Antonio Roballo Castro, estudiante del programa SITBA de la Universidad Pública del Quindío. Actualmente estoy en sexto semestre, en el grupo 3. El profesor Edwin Sosa me está dictando la asignatura Organización y Descripción de Archivos. Y los temas que voy a comentarles tratan sobre los fondos acumulados y las tablas de valoración documental. La normativa que les voy a comentar trata sobre los fondos acumulados, sobre el manejo de estos documentos en el transcurso del ciclo vital y fundamentalmente cómo la liquidación, la fusión, la privatización de las entidades del Estado se relacionan con los fondos acumulados. El decreto 1382 del 95 y el acuerdo 08 de 1995 tratan sobre la reglamentación de la transferencia de la documentación histórica de las entidades a nivel nacional. El decreto 254 del 2000 se refiere al régimen de liquidación de las entidades públicas en el orden nacional. La ley 594 del 2000 se refiere principalmente en el artículo 20 a las responsabilidades de las entidades. Por ejemplo, los ministerios que reciben documentación de otras entidades que se liquidan o se fusionan. Continuando con la normativa de los fondos acumulados, el acuerdo 038 del 2002 nos comenta que reglamenta el artículo 15 de la Ley General de Archivos, que trata de la responsabilidad de los servidores públicos. Estos servidores, cuando dejan la dependencia donde están laborando, pueden trasladarse a otras funciones, a otra oficina o renunciar, ¿sí? O estar en otra empresa. Pero cuando se desvinculen de la función titular en la dependencia donde están laborando, ellos deben dejar unos documentos inventariados conforme lo estipula el Archivo General de la Nación. El Acuerdo 041 del 2002 se relaciona a lo mencionado al artículo 20 de la Ley General de Archivos, pues que trata de la entrega de documentos por parte de las entidades públicas o que son privadas que tienen funciones públicas, sobre estas entidades que se fusionen, se liquiden o se privaticen. Ya por último, el Acuerdo 02 del 2004 considero que es una norma que ya precisa el tema de los fondos acumulados, porque da los lineamientos básicos para la organización de estos fondos acumulados. Y pues estos fondos se organizan en diversas etapas. Pues la primera es la compilación de información institucional, la segunda es un diagnóstico, tercera etapa es elaborar y ejecutar un plan de trabajo integral y la cuarta etapa, la valoración. Además, este acuerdo del 02 del 2004 presenta cómo elaborar la ficha de valoración documental y pues, las instrucciones para su diligenciamiento. Entrando al marco normativo sobre las tablas de valoración documental, en la Ley 594 del 2000, en su título quinto, nos habla sobre la gestión de documentos. En el decreto 2609 del 2012, este decreto ya aterriza, concreta el título quinto de la Ley General de Archivos y en su artículo 16 nos comenta que se deben establecer unos planes de conservación y de eliminación de documentos electrónicos de archivo con base a lo estipulado a las tablas de retención documental y tablas de valoración documental. También nos comenta sobre los tiempos establecidos en las tablas de retención documental y tablas de valoración documental respecto a la eliminación parcial o completa de los documentos.
Sobre el decreto 2578 del 2012, en su artículo 22, pues nos comenta sobre la elaboración y la aprobación de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. Pues en el proceso que realizan las entidades públicas o entidades privadas con funciones públicas, sobre los resultados de la valoración que realizan estas entidades, este resultado se plasma, se escribe en estas tablas de retención documental y valoración documental. Tener en cuenta que el Archivo General de la Nación pues tiene la facultad de reglamentar los procedimientos para la elaboración, para la aprobación e implementación de las tablas de retención documental y las tablas de valoración. Continuando con esta normativa, pues el Acuerdo 03 del 2013 reglamenta parte del Decreto 2578 del 2012, pues que habla sobre la adopción de cómo se va a conformar el Comité Evaluador de Documentos pues del Archivo General de la Nación. El Acuerdo 004 del 2013 sigue reglamentando lo estipulado en el Decreto 2578 del 2012, y este acuerdo nos habla sobre los procedimientos para la elaboración, presentación, aprobación e implementación de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. Tener en cuenta que es una garantía realizar estas tablas en la protección de los documentos públicos y preservar el patrimonio documental. El Acuerdo 006 del 2014 se refiere a la conservación de documentos electrónicos. En su artículo 20 nos comenta sobre la preservación digital a largo plazo y pues los documentos electrónicos de archivo que pues van a durar en el tiempo, que necesitan esa preservación digital, pues necesitan estar inscritos en las tablas de retención documental y tablas de valoración documental. Debe tenerse pues en cuenta los tiempos de transferencia que están estipulados en dichas tablas. Por último, sobre la normativa de las tablas de valoración documental, en el Acuerdo 007 del 2014 nos comenta sobre los lineamientos de la reconstrucción de expedientes. En su artículo 6, para la reconstrucción de expedientes es necesario usar unos instrumentos archivísticos. Es ahí que se relaciona con las tablas de valoración documental, porque es un instrumento archivístico. Entonces, ¿qué instrumentos archivísticos se necesitan para la reconstrucción de expedientes? Entonces, están los inventarios, están los cuadros de clasificación documental, también están las tablas de retención documental y el tema que estamos abordando, el de las tablas de valoración documental. Entrando en materia sobre los fondos acumulados y su identificación, el Acuerdo 002 del 2004 ya nos arroja unos conceptos y una definición sobre qué es un fondo acumulado. Entonces, el fondo acumulado pues, son esos documentos dispersos que no tienen una intervención, un control, una organización archivística, no tienen así condiciones de conservación y pues este fondo acumulado pues no nos permite que sea una fuente de información, una fuente de consulta. Sobre la identificación, ¿cómo sabemos qué es un fondo acumulado? Entonces, se acumulan los documentos desde el momento que se acumula hasta la última reestructuración pues, de la entidad, consideramos que es un fondo acumulado. También las entidades que están en sus procesos de liquidación, de fusión, de privatización y pues que no han tenido la oportunidad de
que hayan unos instrumentos archivísticos que intervengan en esos fondos, como las tablas de retención documental, se considera un fondo acumulado. Sobre el diagnóstico del fondo, existen unos formatos que nos permiten establecer cuáles son las características que contiene este fondo, y tiene algunos aspectos como para diligenciar estos formatos, como el nombre del fondo, su ubicación geográfica, sus unidades de conservación, sus acetas, sus libros, cómo está organizado. Diferentes aspectos se van a plasmar en estos formatos en el diagnóstico. Los formatos establecidos por el Archivo General de la Nación son 3 para realizar el diagnóstico del fondo acumulado. El primero es el formato otras áreas de depósito, es decir, que la entidad productora, además de producir sus documentos, y pues puede tener dentro de su sede principal documentos o tener una bodega, ¿sí?, con documentos, puede tener varios depósitos, por ejemplo, en una ciudad. Este formato se caracteriza por identificar los documentos que produce la entidad fuera de su sede principal. El segundo formato es el de la identificación de fondos y secciones por depósito. Acá pues vamos a identificar cuáles son las dependencias principales del fondo, cuáles son sus secciones, y pues también identificar el volumen, bueno, unidades de conservación, también el volumen de su documentación, pues, que se plasma en metros lineales. También vemos el tercer formato, que es la identificación de asuntos en fondos y secciones por depósito. Este formato es más específico que el anterior, pues ya determina las secciones, subsecciones de este fondo acumulado, y pues para realizar una muestra de sus documentos es necesario pues analizar la magnitud de ese fondo documental. Pues vemos que hay fondos muy grandes y pues es necesario realizar una fórmula estadística para sacar una muestra. Esta fórmula está plasmada aquí en esta diapositiva. Si la documentación de ese fondo es manejable, si no es muy grande, se puede pues, sacar una muestra del 10% y pues transformar esta muestra en metros lineales. Sobre la reconstrucción de la historia institucional, es necesario recuperar la información de esta institución. Y para lograrlo hay que realizar un análisis metódico organizado por parte del investigador por medio de un plan de trabajo denominado anteproyecto investigativo. Para lograr esta investigación es necesario pues, tener unos elementos, como en todo proyecto investigativo, de una vez definir cuál es el título, el problema a investigar, cuál es su justificación, su hipótesis, sus objetivos, su metodología, el marco conceptual y el cronograma y la bibliografía para trabajar este proyecto. Nos comenta un autor, Ciro Flammarion Santana, sobre el tema del acopio, que ya se procede pues, en la reconstrucción de la historia institucional. Tener en cuenta la localización de los acervos institucionales, evitar la dispersión y pérdida de tiempo, y no caer en la trampa de entender denominaciones, estructuras y funciones administrativas de instituciones del pasado bajo el parámetro de definición administrativa y
constitucionales actuales. Es decir, que para ya comenzar a hacer pues el acopio, no hay que confundir los conceptos que se manejaron en el pasado sobre las funciones archivísticas que se realizaban, realizaba la institución, sobre sus procesos, a compararlos a los actuales. Puede cambiar el significado de las cosas. Bien, entonces para realizar el acopio, que es el primer paso, teniendo en cuenta, claro, el anteproyecto de investigación, con los elementos mencionados, que de tener ya el título, la metodología, de cómo se va a hacer el proyecto. Entonces procedemos al acopio, que es la recopilación de las fuentes primarias y secundarias. Fuentes primarias son documentos legales muy importantes para reconstruir la historia institucional. También pues memorias institucionales, entrevistas. Documentos secundarios pueden ser los que hablan de la institución, a otros autores que por medio de bibliografías comentan pues la misión de esa institución. Luego del acopio de la información, como segunda etapa de la reconstrucción de la historia institucional, tenemos la estructuración, la estructura. En la estructura se basa en el análisis pues, de la información recopilada, y esta se sustenta en la periodización. La periodización es ese ciclo vital que pues, ha tenido la institución y que se evidencia en la línea del tiempo, en los periodos institucionales, en las etapas históricas, en el cuadro de evolución orgánico-funcional. También vemos en la estructura de la reconstrucción de la historia institucional el organigrama, que se basa en la recopilación, el levantamiento de información para el diseño del organigrama. También en la estructura se elaboran cuadros de clasificación documental, donde podemos evidenciar la clasificación de las series documentales que ha realizado la entidad. Por último, como última etapa de la reconstrucción de la historia institucional, nos encontramos con la redacción y la presentación de un documento final, que es el resultado del desarrollo de la investigación. Con tanta información que se logró en la investigación, es importante, muy necesario mostrar la síntesis para darnos cuenta pues, de la magnitud de información que ha tenido la institución. Entonces, para darnos cuenta de, como para plasmar toda esa información, entonces tiene que ser pues, en una síntesis, en un resumen, para mostrar esos resultados. Resumen que muestra la estructura pues, de la institución, su cuadro de evolución orgánico-funcional, la normativa y varios aspectos que ha tenido durante su historia la institución. Para la organización del fondo acumulado es necesario un plan de trabajo archivístico integral. En este plan de trabajo pues, es fundamental ya realizar un documento, ¿sí? Ya teniendo en cuenta pues, el diagnóstico anterior, ¿sí? De los formatos sobre las áreas que son diferentes a la sede principal de la entidad, el formato de identificación de fondos y secciones y el formato de identificación de asuntos de los fondos y secciones. Teniendo en cuenta estos formatos del diagnóstico que se le hizo al fondo documental, se procede al plan de trabajo.
archivístico integral. Entonces lo que se hace aquí es tabular los datos y se procede a elaborar un documento que contenga los objetivos, objetivo general, objetivo específico, que contenga pues el estado de los documentos, si qué importancia de series y subseries hay en este fondo, también tener presente la información que se contiene ahí, como por ejemplo información pues de la organización, cómo está la organización documental ahí, en ese fondo, tener presente si los espacios son inadecuados, si es deficiente la clasificación, la ordenación de los documentos. Varios aspectos se van a revisar pues, para la elaboración del plan de trabajo archivístico integral. Otros aspectos que se necesitan en el documento del plan de trabajo archivístico integral es señalar la metodología, la técnica administrativa sobre la reconstrucción de la historia institucional. También tener en cuenta aspectos de procesos técnicos como la identificación, la clasificación, la ordenación y la descripción. En la identificación vemos que está los entes productores, las dependencias. En la clasificación tenemos los cuadros de clasificación documental y ahí pues se han realizado estos cuadros con base a las gráficas de la historia institucional. La ordenación pues, de las series en cada dependencia y la descripción que es el inventario. Otros aspectos para el documento es establecer el cronograma de ejecución pues a corto, a mediano y largo plazo. También tener en cuenta el recurso humano, la experiencia, las competencias laborales del personal. Por último, tener presente el mobiliario adecuado, materiales para el realmacenamiento de los documentos, que es necesario tener unos elementos de limpieza, desinfección, computadores y también mobiliario adecuado. Las TBD, estas tablas de valoración documental, es aquel formato que sustenta, nos muestra el resultado del análisis del fondo acumulado y se evidencia por medio de un listado que son de la serie, las subseries documentales y se establece los tiempos para la disposición final. Sobre las fases que se deben llevar a cabo para elaborar las tablas de valoración documental, es necesario citar la ley. El artículo 5 del Acuerdo 004 del 2013 nos comenta sobre la elaboración y para lograrla pues necesita unos instructivos que son formulados por el Archivo General de la Nación. Instructivos para elaborar tablas de retención documental o las tablas de valoración documental. Ahora voy a mencionar los pasos metodológicos para la elaboración de las tablas de valoración documental. El primer punto es el estudio cualitativo y cuantitativo a nivel archivístico y de conservación. ¿Qué factores se van a evaluar en este primer punto? Está el recurso humano, el recurso documental, el recurso locativo. En el recurso humano vemos la capacitación, la experiencia del personal. En el recurso documental vemos que están los valores documentales, la conservación documental, las características del soporte. En el recurso locativo encontramos la funcionalidad, la ubicación, las condiciones de seguridad de los documentos. El segundo paso
sobre la metodología para la elaboración de las tablas de valoración documental es el estudio institucional. Reconocer, investigar la estructura organizativa, las actividades de las instituciones. Tener presente también que es necesario elaborar unos cuadros de evolución orgánico-funcionales que son de estructura orgánicas del fondo acumulado que se realiza por cada dependencia. Esto se logra teniendo en cuenta las fuentes principales y secundarias que se investigaron en la institución. El tercer paso sobre la metodología de la elaboración de estas tablas es en los cuadros de clasificación documental, pues ya se elaboran conociendo las funciones de la institución en sus actividades y pues se representan en el fondo, subfondo, sección, subsección, las series documentales y las tipologías documentales. El cuarto paso es la propuesta, presentar la propuesta de la tabla de valoración documental. En esta tabla se propone a los documentos un proceso de valoración. Esta valoración determina el destino final de los documentos. Los elementos que contiene una tabla de valoración documental son el nombre de la entidad productora, la unidad administrativa, el número de código, la asunto serie. También está la retención en el archivo central, que está estipulado por años. También la disposición final, que son los procesos en que se somete el documento, que es la conservación total, la eliminación, la microfilmación y la selección. También están los procedimientos, que son las instrucciones de la disposición final. Y por último, la firma y fecha de la aprobación de la tabla. El último paso para la elaboración de las tablas de valoración documental es presentarla, sustentarla ante el comité de archivo, los cuales pues, son los que deliberan y aprueban las tablas de valoración documental. Existen unos criterios para construir las tablas de valoración documental y están plasmados en el Acuerdo 004 del 2013. Tenemos la idoneidad, el análisis contextual, la trazabilidad y control y la aprobación. En la idoneidad existen ahí para crear, para elaborar, crear las tablas de retención y valoración documental. Existe un grupo interdisciplinario pues altamente calificado para poderlas elaborar. En el análisis contextual, para el proceso de la evaluación de los documentos, es necesario tener presente las normas legales, el contexto legal, institucional e histórico. En la trazabilidad y control, en las entidades del Estado a nivel nacional, departamental, distrital, municipal y aquellas entidades privadas que cumplen función pública, deben tener los soportes, la información que fueron base para la elaboración de las tablas de retención y valoración documental. Por último, la aprobación, que se realiza mediante un documento llamado acto administrativo. Lo aprueba el representante de la entidad, pero primero tener presente lo pronunciado por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, que es a nivel nacional, y el Comité Interno de Archivo, que es a nivel de las entidades territoriales. Para aplicar las tablas de valoración documental, pues es necesario que ya se cumpla el tiempo de retención de los documentos en el archivo central. Allá en las tablas vemos varias opciones. Está la selección de documentos. Aquí pues revisamos, miramos los procedimientos indicados para esta selección. En la eliminación documental se elabora un inventario de los documentos que se van a eliminar
se presentan ante el comité de archivo y aquí pues se aprueba por medio de un acta, que es la evidencia, y un documento que son el inventario de la documentación que se va a eliminar. Para la conservación total es necesario preparar los documentos para conservarlos, la preparación física de esos documentos. Y por último, si ya está organizada la documentación, procedemos a que esté en otro formato, es decir, a la microfilmación. ¿Cómo se relacionan o articulan las tablas de valoración documental con el programa de preservación digital a largo plazo? En el acuerdo 006 del 2014, que se relaciona sobre la conservación de los documentos, nos habla en el artículo 20 que los documentos electrónicos de archivo, estos pues se relacionan con las TED, si van a estar, se van a preservar a largo plazo, se deben de tener en cuenta los tiempos establecidos en las tablas de retención documental y tablas de valoración documental. Sobre estos documentos se debe supervisar el acceso, sean recuperables, que se puedan proteger con cualquier amenaza que pueda debilitar los derechos intelectuales y la confidencialidad. También tener en cuenta que estos documentos deben estar almacenados en un entorno seguro. Otro tema es la valoración documental. La valoración documental, en esencia, es el proceso de análisis que permite identificar en los documentos su valoración documental, que puede ser una valoración primaria o valoración secundaria, que adquiere esos valores. Estos documentos pueden tener un determinado uso, ¿sí? Eso es lo que permite la valoración documental, que ahora un documento puede estar en un trámite administrativo y en el futuro puede estar en las manos de un investigador. En la valoración documental nos damos cuenta que se define el uso de los documentos a través del tiempo. Es como lo principal, lo que busca la valoración documental. Sobre las fases de valoración documental, la primera fase, pues la identificación y clasificación. Aquí identificamos los instrumentos archivísticos, como los cuadros de clasificación documental, los inventarios, cuadros de caracterización documental, siendo la materia prima para la elaboración de las fichas de valoración documental. En la segunda fase, recopilación de la información, necesario ubicar las fuentes de información de la historia institucional, manuales de funciones, manuales de procesos y procedimientos, fuentes secundarias que se refieren al contexto de la entidad. En la tercera fase, la descripción. Luego de recopilar las fuentes de información, se procede a describir las series y subseries documentales que se registran ya en la ficha de valoración documental. En la última fase, la cuarta, sobre el análisis, se procede al análisis de la disposición final de los documentos, que se define cuál es su uso, su desuso, se determina esa implicación del uso y desuso de esos documentos. Y sobre la disposición final, pues encontramos la conservación total, la eliminación, la selección, o se procede esos documentos, plasmarlos en otro soporte como la microfilmación. Sobre los tipos de valores que pueden adquirir los documentos, están los valores primarios, que se originan en el contexto administrativo, en la producción de documentos, en sus trámites. Estos valores primarios pueden ser administrativos, jurídicos, legales.
y también pueden ser contables. En los valores secundarios son la consecuencia de los valores primarios. Los valores secundarios se convierten en esos documentos a través del tiempo. Adquieren esa condición de valor secundario. Estos valores secundarios garantizan el derecho a la información, por ejemplo, a nivel científico. Se puede acceder a documentación por parte de los investigadores, de la ciudadanía en general. Estos valores secundarios son culturales, históricos, patrimoniales y también científicos, investigativos. Sobre la ficha de valoración documental, esta es la que es un soporte que evidencia la disposición final de los documentos y con base al análisis de los valores que se le han dado a los documentos. La circular 001 del 2013, que publicó el Archivo de Bogotá, nos muestra los formatos, el diligenciamiento de las fichas de valoración documental. Existen dos formatos. Está la ficha de valoración documental de fondos documentales acumulados y la ficha de valoración documental y disposición final. Entrando en materia sobre la elaboración de la ficha de valoración documental, en este caso de disposición final, vamos a mencionar los campos que contiene esta ficha. Por ejemplo, el número de la ficha, vemos un número consecutivo. En la identificación está pues el nombre de la oficina, está el nombre del proceso, procedimiento, el nombre de la serie, las subseries con su respectivo código. En las características de la serie se menciona cuáles son las series, se menciona pues el soporte, si es en papel, óptico, en medio magnético, digital o electrónico. También pues, el sistema de ordenación, las fechas extremas, el volumen que se registra en metros lineales y pues también vemos cuál es la entidad responsable del sistema de información. Lo más claro en esos campos de las características de la serie. En la legislación vemos una normativa a nivel general y específica. Continuando con la ficha de valoración documental, tenemos los campos en la valoración primaria, que son el valor administrativo, legal y o jurídico, contable y fiscal. En la valoración secundaria tenemos el valor histórico, cultural y científico. Cabe aclarar que hay un campo que es la justificación de por qué está esta valoración. En la disposición final encontramos la conservación total de los documentos, la eliminación y también la selección. En la selección se puede registrar el tamaño de la muestra. Sobre el acceso y la consulta de la serie documental, aquí se define si es para acceso al público, si está restringido, cuántos años y el marco normativo que regula esa restricción. Sobre el control tenemos los siguientes campos. Está el campo del grupo de investigación que identificó y hizo la valoración. Está también los documentos que se llevaron a cabo en el trabajo de campo. Tenemos la fecha de realización de la valoración, del estudio de valoración. También está la fecha de revisión y también lo que es el acta y la fecha de aprobación de la ficha de valoración documental. Para terminar, en el último campo, que son las observaciones, aquí se evidencia lo deliberado por el comité de archivo.
alguna novedad, alguna situación que han discutido en el comité de archivo. Como ejemplo, en la ficha de valoración documental, pues para las series de historias laborales, voy a colocar unos campos sobre la estructura de esta ficha, sobre la identificación, las características de la serie, la legislación, la valoración, el acceso y consulta a las series, el control y las observaciones. Esta es mi presentación. Muchas gracias.